Para crecer, a veces es necesario tocar fondo. Ese fondo es el camino hacia la transformación. Ustedes y yo iniciaremos ese viaje para aprender del dolor, la tristeza y la inseguridad hasta poder alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos en la vida. Soy Denise Gonzaga Landín y sé que el regalarnos estos minutos nos ayudará a reconectarnos para dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Poder de la Transformación? Los saluda Denise Gonzaga Landín y para mí es un placer poder acompañarlos en un episodio más, arrancando esta temporada del año 2024 del Poder de la Transformación. Así que gracias a todos ustedes por seguirnos. Pueden también disfrutar de nuestras entrevistas en nuestras temporadas anteriores, siguiéndonos en nuestras redes sociales. Estamos también en nuestro canal de YouTube, así que activen la campanita y suscríbanse para que puedan compartir con nosotros y ser parte de esta linda comunidad. También sugerirnos temas para poder seguir creciendo con estos mensajes tan bonitos que tratamos de llegar a todos ustedes. El día de hoy estoy muy contenta porque, por supuesto, mis invitados siempre son especiales. Y qué mejor que arrancar la temporada de este año 2024 con una persona que ha influido muchísimo en el mundo de la comunicación, que también ha tenido pues grandes logros en la parte de la educación, de la academia, y es un referente para muchos. Así que para mí es un placer darle la bienvenida a Mónica Maruri, que ya se encuentra con nosotros. Mónica, gracias por acompañarnos y bienvenida al Poder de la Transformación. Me ha encantado el nombre de tu podcast, El Poder de la Transformación, pero me ha gustado mucho lo que decía en el intro respecto a que a veces hay que llegar al fondo para poder subir, para poder descubrir cuál es nuestra misión en la vida, y lo creo firmemente. A veces es doloroso y no importa si es doloroso porque el resultado es positivo. Claro que sí, Mónica, definitivamente. A veces nos toca llegar a tocar ese fondo para poder redescubrirnos y sacar lo mejor de nosotros. Y a propósito de sacar lo mejor de nosotros, el día de hoy pues vamos a hablar de uno de los proyectos que yo consideraría quizás es uno de los más importantes de tu vida, porque precisamente narra episodios de tu vida desde tu niñez hasta tu etapa de adultez, y se trata de tu libro Una vida inusual, con el que cerraste el año 2023 y seguramente abrirás las puertas de este año 2024. Coméntanos un poquito este proceso de escribir el libro de tu propia vida. Así es. Definitivamente fue una aventura que para muchos ha sido muy riesgosa porque te atreves a hablar de ti mismo, y yo pues tenía una carrera profesional. Nunca me olvido que alguien me dijo, Mónica, pero ¿no te da miedo exponerte? Y siempre contesto, no me da miedo, esa soy yo, y puede que algunos lo juzguen de manera diferente, pero para mí fue un camino en realidad dice García Márquez, que la vida no es lo que sucedió, sino lo que recuerdas y cómo lo cuentas. Y yo creo que ese fue el ejercicio de este libro. Yo vivo aquí en Quito hace casi 12 años, y desde que me enteré que la Moca Barea daba cursos de narrativa personal, que es lo que escribe la Nobel del año 2022, Annie Ernaux, pensé, eso quiero hacer. Y tú sí sabes que éramos varios alumnos, y algunos escribían sobre la abuela, sobre la tía, sobre el barrio, sobre la bicicleta, y yo era necia. Desde la clase 1 hasta la última seguía con el barrio del Centenario en la ciudad de Guayaquil, mi casa en Dolores Sucre, 111, entre Loro y Maracaibo, el teléfono 343-350. Un día hubo esos eran los teléfonos en Guayaquil, y yo regresaba a esa casa donde éramos 9 hijos, que estamos en la portada del libro, los 9 hijos, y yo era la en los brazos de mi papi, porque yo era la octava de estos 9 hijos. Y ser la octava de 9 hijos no es fácil, te lo has de poder imaginar, pero tampoco es desdichado. Sin embargo, creo, y le repito a todo el que me pregunta, le digo, es verdad lo que dijo García Márquez. Tú regresas, eliges lo que quieres recordar, y el resto no lo quieres recordar más. Esto que está en este libro es lo que yo quería recordar,
Además, te quiero contar que la memoria es maravillosa, porque yo nunca eliminé a nadie de mi libro, ni dije, no, de eso no quiero hablar. Ajá. Todo era natural. La Moca Barea en cada clase nos daba un disparador y escribíamos. Yo nunca he escrito nada que no quisiera recordar. La memoria es maravillosa. Y este es un ejercicio que le recomiendo a todo el mundo. Vaya, regrese, no se preocupe, sí va a doler algunas cosas, Claro. pero se va a quedar con lo que vale la pena quedarse. Créeme que lo que no le acudió a su memoria y las personas que no están en este libro, no son importantes. Qué lindo, Mónica, realmente, porque, como tú bien dices, has escrito y has descrito como tú ves tu vida, con lo que tú te quedas, con lo que para ti ha sido importante y obviamente lo que te ha marcado. Ahora me llama la atención el título del libro, Una vida inusual. ¿Por qué tú consideras que tu vida es inusual? Bueno, casi nadie tiene 9 hermanos, 8 hermanos, casi nadie. Imagínate que un día la Moca nos dijo que escribamos una historia y yo la titulé Una vida inusual, a esa historia de ese día, que está aquí en el libro, y en la que yo cuento esta casa con tantos hermanos y cómo mi hermano Álvaro cazaba iguanas y gatos monteses y los despellejaba y mis hermanos los secaban en el techo y luego los clavaban en las puertas de su cuarto. Un día Álvaro perseguía a Hernán en alguna pelea, van a decir, se peleaban, sí, como todos los hermanos, en Claro. alguna pelea, y Hernán puso la mano cuando Álvaro cerraba la puerta y se le cortó la última falange. Recordando que estos hermanos tenían 15 años y yo tenía 5, 4. Y entonces esa falange del dedo quedó, lo guardaron en un frasco de Gerber con formol. Las mujeres dormíamos en el piso de abajo y los hombres en el piso de arriba. Y cada vez que uno espiaba, había este frasco de Gerber en el cuarto de Álvaro con la falange. Y yo creía que eran los monsters. Y yo contaba estas historias en este escrito de esa clase con la Moca Barea y contaba que un día Hernán decidió coleccionar tarántulas peludas, negras, grandes, con pelos, y las tenía en una pecera y un día se escaparon. Y contaba cómo había murciélagos en el techo de la casa y un día le metieron un murciélago a mi hermana Chavis en una funda de papel y se la pusieron debajo de la almohada. Y cuando ella se fue a dormir, abrió la funda de gritos. Bueno, y nunca me olvido que cuando terminé de leer esa historia, que es una historia que está en el libro, la Moca dijo, ¡oh! Tu vida fue inusual. Y entonces me di cuenta que yo creía que mi vida era inusual, pero cuando otros la escuchaban decían, ¡oh! Esa es una vida inusual. Y entonces por eso se llama así el libro. Ahora, Mónica, nos has contado anécdotas bastante interesantes de momentos que has compartido con tus hermanos, pero cuéntanos un poco también lo importante, que además tú lo resaltas mucho en el libro, que es la figura de tus padres. Hablas Oh, mucho de tus padres, de esa guía que recibiste de ellos, de esa herencia intelectual, de ese amor por la lectura. Compártanos un poquito acerca de esa experiencia. qué linda que eres que te llamó eso la atención. Mi padre pues no la tuvo fácil, cuando lees el libro te das cuenta que él tuvo un inicio de vida complejo, pero era un hombre, primero brillante, segundo muy culto, que le gustaba mucho la música, que tenía una biblioteca enorme y las paredes estaban llenas de libros, que me enseñó a leer novelas y hasta hoy nunca vas a encontrar que yo no tenga una novela junto a mí. Nunca. No vas a, y se lo debo a mi viejo. Mi viejo era un ingeniero civil muy respetado. Por si acaso, el puente del velero de Guayaquil lo construyó mi papá. Y era un ingeniero muy respetado, pero algo que siempre me gustó de él es que le gustaba la música, el arte. Dice que estudió en Bellas Artes cuando era joven, le gustaba mucho el arte y la música clásica. El otro día un amigo de mi hijo, Álvaro, me decía, yo solo me acuerdo que éramos adolescentes y me quedé a dormir en tu casa varias veces, me decía a mí. Y cuando nos despertábamos, en la cocina había música clásica. Yo quería de alguna manera reproducir el gusto por la música que mi padre nos había inculcado. Eh, Mis padres eran unas personas que habían nacido en el 21 y en el 28. Recuerda que yo soy la octava.
1900. Eran gente a la antigua, muy correctos, muy religiosos, muy conservadores y, bueno, sufrieron mucho. Pero ellos me transmitieron ese gusto, por leer, por informarme. Una cosa que me transmitió mi papi, un día yo criticaba a alguien y mi papá me dijo: "Puedes criticar porque no has estado en sus zapatos". Nunca me olvido esa lección, me dejó con la boca cerrada. Y quisiera creer que también me enseñaron a respetar al que no piensa diferente, que para mí es una lección de vida muy importante, porque casi siempre pensamos que solo nosotros tenemos la razón, ni Así hablar es. que pensamos que nosotros somos buenos y los otros malos. Y creo que de mi padre y de mi madre aprendí a ser un poco más respetuosa con aquellos que no son como yo o que no piensan igual que yo, y que de ellos adquirí ese gusto por la historia. Nunca me olvido de mi papá cuando me explicaba la dialéctica de la historia, es decir, ese péndulo que tú y yo ya hemos visto en Ecuador y en el mundo, que va de aquí a allá, y que me enseñó a entenderlo y a desear que llegara después del péndulo una especie de síntesis frente a la antítesis y la tesis y la antítesis y tratar. Y ojalá llegue para nuestro país y para el mundo en estos tiempos de polaridad. Pero creo que mi viejo era un hombre honesto, trabajador. Siempre decía, si eres un hombre, si eres un profesional honesto, nunca te vas a hacer millonario. Y él tenía razón. Si eres un profesional honesto, lograrás vivir bien de tu sueldo o de lo que produzcas, pero, pero en realidad, y mi papá lo decía, era un hombre muy ético, creo que exageradamente ético. Sus alumnos le tenían mucho miedo porque era tremendamente estricto. Pero al igual que todos, me imagino que a ti también, la vida te enseña a juzgar con más amor y benevolencia que cuando eras adolescente a tus propios padres. Sí, definitivamente, ¿no? Cuando uno va creciendo los va comprendiendo mucho más, los va admirando mucho más, e incluso cuando ya no están, creo que somos capaces de descubrir y de darnos cuenta todo lo que ellos nos dieron y todo lo que nos enseñaron, porque es el mejor legado que los padres pueden dejarle a sus hijos. Y parte de ese legado, Mónica, que tus padres te dejaron también fue tu cercanía o tu forma de manejar la parte espiritual, la parte religiosa. Compártenos también un poquito acerca de esas experiencias. Sí, tú sabes que mi padre era un hombre obviamente muy religioso, yo creo que si no, no hubieran tenido 9 hijos estos 2 viejitos bellos. Eh, pero a su vez ellos siempre fueron muy comprometidos con la iglesia. Mi padre, yo creo que el mejor amigo que le conocí fue Pepe Gómez, no sé si has oído hablar de él. Él era un sacerdote guayaquileño que, por cierto, era vecino de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, porque ahí atrás quedan las lomas de San Pedro, y me he enterado por algunos docentes de la Católica que a ustedes, o sea, la universidad hace obra social ahí en las lomas de San Pedro. Y Correcto. Pepe era un sacerdote santo entregado absolutamente a las familias de las Lomas de San Pedro y a la ferroviaria. Y siempre cuento, cuando murió mi hermano Raúl, yo tenía 8 años, y a partir de la muerte de mi hermano Raúl dejamos de ir a María Auxiliadora y empezamos a ir a donde Pepe todos los fines de semana. Pepe tenía una capillita que era circular y chiquita, donde íbamos pocas familias a las 8:30 de la mañana los domingos. Y Pepe no se vestía con sotana para la misa, sino con guayabera y pantalón. Y hacía toda la liturgia de la palabra, la primera lectura, la segunda el evangelio, y se sentaba al mismo nivel que nosotros. Yo tenía 9 años, 10 años, y analizábamos el evangelio. Y yo siempre fui como sabionda, esas muchachitas tiradas a grandes, y alzaba la mano y quería entender por qué tenemos que ser sal, y tantas cosas que yo quería entender por qué el buen samaritano había sido así, y quería entender por qué habían unos diferentes a otros, quería entender todo. Siempre fui muy, muy cuestionadora y muy inquieta. Y todos opinaban. Y Pepe se sentaba en círculo y mi papá alzaba la mano y otro señor alzaba la mano y yo, niña, alzaba la mano y quería entender. Además, me llevé la idea de que así era la religión y que la religión era cuestionarte cuál era tu rol,
frente a la vida de los que te rodeaban. Porque, todo esto, yo estudié la primaria en la escuela moderna y la secundaria también en colegio laico, entonces nunca estuve en colegio religioso. Entonces, para mí la religión era así como Pepe Gómez. Luego, cuando tocaba la elevación, Pepe ya se vestía, se ponía, se vestía para poder consagrar, consagraba, pero luego aparecía un asistente de Pepe, que me acuerdo con una flaquita, flaquita afro, que abría una lata de galletas y sacaba unas galletas cafés que ya había hecho, que era pan sin levadura, y, y cada uno, a diferencia de la misa de los años 70 que te daban la hostia, cada uno mojaba y se comía el pan. Yo juraba que era de los primeros cristianos valientes que iba a cambiar definitivamente al mundo. Estaba convencida de que lo iba a hacer. Porque uno se cree esas historias cuando es pequeño. Y cuando ya fui grande, siempre tuve esta conciencia de que la religión en mi vida tenía que obligarme a ser mejor persona, sobre todo con los otros. Y creo que ese es probablemente uno de los regalos más lindos que me dio mi padre, o que me dieron mis padres, y que me dio esa parroquia ferroviaria y de las Lomas, ahí atrás de la Universidad Católica, a donde fui a misa muchos años, eh, para entender por qué y cuál era mi misión en la vida de otros. Ojalá lo cumpla, porque muchas veces, al igual que cualquiera, he perdido el norte, he perdido la caridad, he perdido el amor por otros y he sufrido, como todos, he bajado a ser a lo más humillado del ser humano para volver a decir por qué me olvidé y tengo que volver a tratar de ser una buena persona. Y es que ahí justamente se da un poco lo que nosotros tratamos de dar el mensaje en este programa, ¿no? Del poder de la transformación, de que cuando pasamos por esas situaciones de crisis, donde pensamos que realmente ya no hay más sentido, donde realmente sentimos que hemos llegado a tocar ese fondo, entonces empieza esa transformación del interior para buscar realmente ese norte nuevamente que nos lleve a cumplir nuestros sueños y a tener la vida que todos anhelamos vivir. ¿En algún momento, Mónica, te imaginaste que dentro de tu trayectoria profesional o de tu vida personal ibas a escribir un libro y que precisamente ese libro iba a plasmar lo que tú has vivido, lo que tú has sentido? Jamás en mi vida, no solo eso. Cuando me metí a los cursos, nunca pensé que iba a escribir un libro, simplemente pensé que me metía a los talleres de narrativa personal. Ahora, yo siempre he sido una persona de autoanalizarme y de esforzarme mucho por ser mejor. Eso es mis amigas lo ven. Sin embargo, cuando había escrito, ya llevaba 2 años, 3 años, mi hijo mayor, Álvaro, regresó a casa. Había estado fuera de casa algunos años y regresó por una circunstancia especial y me dijo, enséñame lo que has escrito. Y me dijo, pues tu libro está listo. Entonces me ordenó los escritos y me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué estás esperando? Como todo joven, ustedes son jóvenes, seguramente mi hijo es mayor que tú o de tu edad, y fue maravilloso porque me entregó los textos editados, y me dijo, mándaselos a la Moca Barea, a la profe. Y la profe pues me ayudó mejorándolos, es decir, ordenándolos, diciéndome quita esto con esto. A todo esto mi hijo Álvaro estuvo 1 año en casa y ahora está en Estados Unidos, en Oregon, haciendo su PhD. O sea que él llegó en el momento en el que tenía que regalarle a su mamá esto y en el que tenía que luego seguir con su vida haciendo su nuevo posgrado en Estados Unidos. Y fue un regalo maravilloso del flaco. Y de mi esposo tiene una maravillosa forma de escribir, una maravillosa sintaxis y ortografía y siempre corrige todos mis textos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo porque esa experiencia no solamente es tuya, sino que la compartes con los más cercanos, que además son las personas que seguramente más te conocen y deben de haber disfrutado muchísimo de poder conocer a detalle un poco cómo fueron esos años de infancia, de adolescencia y de juventud en los que todavía tal vez ellos no eran parte. Pero Absolutamente. por otro lado, ¿qué fue quizás lo más difícil que te costó en este proceso? ¿O cuáles fueron esos momentos en los que quizás te cuestionaste, ¿continúo con esto o no? Verás que nunca me cuestioné porque en general soy una persona bastante fuerte, o sea, no me rindo con facilidad
y además estoy muy acostumbrada a hurgarme, no sé si me explico. Ujú. No, no me da mucho miedo, mis defectos no me dan miedo, mis dolores no me dan miedo, sino que soy mucho de autoconquistarme. Te Sin embargo, reconoces y te aceptas. sí. Sí, yo soy de reconocer mis debilidades en exceso. Más bien, te diría que mis mejores amigas me dicen, ya, ya, déjate en paz. Sí, más bien, y mi hermana, a quien adoro. Sin embargo, hubo un escrito que probablemente es el que más me hizo llorar, a diferencia de lo que muchos piensan, porque yo cuento cómo mi hermano mayor se suicidó, el mayor de todos, Raúl. Pero no, el escrito que más me dolió fue cuando la Moca nos dijo, escriban sobre su película favorita. Yo escribí sobre Mary Poppins, que era una película, no sé si la viste. Mary Poppins Claro. llegaba a la casa de esta familia donde había problemas, donde el papá era muy duro, probablemente parecido a mi padre, a pesar de que siempre tuve una buena relación con mi viejo. Eh, y ella cantando y con With a spoonful of sugar, la, 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 y todo se ponía en su lugar. Y logró que se lleven bien, logró que la mamá se entienda con el papá, logró que los niños estén felices, que la casa esté ordenada, que todo fluya. Hay una escena hermosa en la que Mary Poppins lleva a los niños a la casa de su tío que tiene una enfermedad de la risa y que de reírse tanto flota en el aire. Y les enseña a los niños a reír y a flotar en el aire. Yo te quiero jurar que yo era niña y yo me imaginé a mí misma riéndome a carcajada flotando en el aire, superando los dolores que tenemos en las casas o por diferentes motivos. Todos tenemos dolores, unos más, unos menos, no los tenemos que contar necesariamente en público, pero el que no ha sufrido, que me avise para irlo a visitar. Y entonces, eh, probablemente fue el que más me dolió porque cuando recordé lo triste que estaba de niña porque me dolían cosas de mi casa o de mi familia y quería que llegue Mary Poppins y que entrara a la casa con luz, con canción, con magia y todo se ordenara. Y probablemente muchos años, muchas veces las mujeres esperamos que alguien llegue a arreglar nuestra vida y lo que más nos cuesta es aceptar que nadie va a aparecer, que magia no existe y que somos nuestras propias heroínas de nuestra propia historia y que si queremos que se arreglen las cosas, tenemos que hacerlo, ¿sí? Y probablemente fue el capítulo que me acuerdo leyéndose a la Moca Barea, que lloraba yo, eh, tal vez por el dolor de esa niña que quería que Mary Poppins llegue y que lo arregle todo en casa y que nunca llegó y que pasaron los años y pues recién cuando uno es grande empieza a descubrir su poder para autosanarse de dolores de niña o de adolescente, etcétera. Definitivamente, Mónica, es un placer escucharte y ver cómo transmites con tanta pasión. No solamente estás hablando de un libro, estás hablando de tu vida y lo estás compartiendo con nosotros y con todo ese público maravilloso que, al igual que yo, se va a fascinar con tus historias y va a querer leer este libro de Una vida inusual. Antes de despedirnos, coméntanos dónde podemos encontrar el libro para poder disfrutarlo. El libro está en Quito, en la librería Rayuela, que queda en la Germán Alemán, por el Megamaxi de la 6 de diciembre, y en Guayaquil está en la librería Española, que es súper conocida en todo Guayaquil. Entiendo que hay en Río Centro y en otros lugares hay locales de la librería Española, y ahí lo pueden encontrar. Y ojalá a alguien le sirva para que se anime a escribir también. Claro que sí, Mónica. Seguramente muchísimos se van a inspirar y se van a nutrir de tus vivencias y también a encontrarse como seres humanos, porque así como en esta entrevista y en estos diálogos yo me identifico con partes en las que tú cuentas de tu vida, como esa linda anécdota o ese lindo mensaje más bien que nos dejas de esa ilusión de niña, de esa continuo esperar de que llegue Mary Poppins a salvarnos o a solucionar algo y que de repente cuando estamos adultos nos damos cuenta que nosotros tenemos que hacer las cosas y tomar acción para realmente cumplir nuestros sueños y solucionar nuestras dificultades. Y con ese lindo mensaje me quiero quedar. Mónica, gracias por este diálogo tan bonito, gracias por haber aceptado esta invitación y felicitarte nuevamente por no solo esta obra, sino por todo tu profesionalismo en todo lo que haces.
Denise, te mando un abrazo grande y te agradezco mucho por haberme invitado. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Mónica, para ti. Gracias por ser parte del Poder de la Transformación. Seguramente no va a ser el único diálogo ni la única conversación. Tendremos muchos más a lo largo de estos años mientras la vida nos lo permita. Un fuerte abrazo para ti también y gracias nuevamente. Adiós. Bueno, mis queridos amigos del Poder de la Transformación, gracias a ustedes por estar junto a nosotros, por disfrutar como siempre de mis invitados. Yo me lleno de ellos, me nutro de ellos y yo sé que ustedes también sacan mensajes muy esperanzadores de cada una de sus vivencias. Así que les agradezco por ser parte de esta temporada 2024 que arranca el día de hoy con este lindo diálogo junto a Mónica Maruri que estuvo con nosotros. Conmigo será hasta la próxima. No se olviden de suscribirse, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y si se ha perdido una que otra entrevista, no dejen de subir o más bien de visitar nuestro canal de YouTube para que pueda ahí disfrutar de todas las personas que han sido parte de este lindo proyecto, El Poder de la Transformación. Conmigo será hasta la próxima. Chao, chao. Espero que hayan disfrutado al igual que yo de este programa. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a seguirme en mis redes sociales para que estén al tanto de todas las novedades sobre este espacio de reencuentro, el poder de la transformación. Hasta la próxima.